en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. El Evangelio de Lucas, capítulo 19. Quiero traer una palabra en esta mañana, corta, pero sustanciosa. Amén. Y yo quiero que preste atención a esto. Yo espero que todos se encuentren en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Lo encontraron? Ok. Dice la palabra del Señor, versículo 37 de Lucas 19. Cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asistirán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta preciosa casa que nos has dado, Señor, para que podamos juntos tener un tiempo de estudio de tu palabra, pero sobre todo, Señor, de conocer el tiempo en el que vivimos. Padre glorioso, yo te pido en esta mañana que nos ayude a poder, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Tú eres poderoso y para siempre es su misericordia. Bendigo tu pueblo, Señor, y te pido que el entendimiento nuestro se abra y podamos conocer, oh Dios, muy de cerca a esa persona de Cristo Jesús, que se ha revelado a nuestro espíritu. Señor, por mucho tiempo nos han hablado de Jesús. Hemos oído que vino, que murió en la cruz del Calvario. Pero, Señor, necesitamos que hoy vendas sean quitadas de nuestros propios ojos y nosotros mismos podamos experimentar, Señor, de esta preciosa revelación de tu palabra. Señor, yo te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estaba tomando esta palabra y por un momento podía ayer mirar en la forma como el Señor nos permitía compartir con algunas personas que estaban al lado de las calles un pasaje o un folleto, y muchos lo recibieron. Muchos tal vez estaban observándonos lo que estaba pasando. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos estaban recibiendo la revelación de lo que estaba allí manifestándose? ¿Sí? Hay cosas en las que muchos no entendemos, ¿sí? Tal vez cuando miraban a Ángelo, que era el titiritero loco, con sus muchachos allí encadenados, tal vez muchos decían, bueno, es un juego. Otros decían, es para entretenernos. ¿Sí? Cada uno podía sacar su propia conclusión, pero no sé cuántos estaban entendiendo el mensaje que ellos estaban allí transmitiendo. ¿Sí? No sé cuántos captaron que lo que él estaba trayendo era una enseñanza
de la vida real, de lo que pasa en un mundo que está contaminado por tantas cosas feas, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros, porque aún, mi hermano, se escuche, usted mira aquí palabra, dice que los discípulos estaban contentos, estaban gozosos de lo que estaba pasando, pero más adelante nos damos cuenta de que todo este gozo parecía perderse en un momento difícil, ¿cierto? Y lo que el Señor nos está hablando es que muchas veces nosotros no entendemos las visitaciones que Él nos está entregando. Yo quisiera preguntarle en esta mañana, si Jesucristo hoy comenzara una iglesia en nuestra ciudad, ¿cómo cree usted que Jesús la comenzaría? Si hoy Jesús comenzaría una iglesia en nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación, ¿cómo cree usted que la comenzaría? En este tiempo, para esta hora, para este momento. Porque la Biblia dice que cuando Él llegó a Jerusalén, versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, ¿qué? Dice que lloró, ¿por qué? Por esta ciudad. Dice que dice la Biblia que al verla, lloró. Y lloró diciendo una frase, si tú supieras o si tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora, dice la Biblia, está encubierto a tus ojos. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo cuando vio la ciudad? Dice que comenzó a llorar, ¿cierto? Era una caminata que Jesús estaba haciendo para llegar a Jerusalén. Yo creo que algo muy parecido como cuando nosotros ayer estamos caminando. Y cuando Jesús ve lo que está viendo, dice que comenzó a llorar. Sí, comenzó a llorar por la condición en la que se encontraba la ciudad. La condición en la que se encontraba el pueblo. Jesús sintió nostalgia y lo primero que hace es que comienza a llorar. Vemos que el quebranto de su corazón fue fuerte. Sintió tristeza, sintió dolor. Y esto, mis hermanos, porque él estaba viendo que todos los religiosos que estaban allí, los maestros de la ley y todos los que habían compartido por muchas veces su conocimiento, era vano. No estaban comprendiendo. Dice la Biblia que los fariseos, dice versículo 39, entonces algunos de los fariseos, ¿quién eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los maestros, eran los rabinos, eran los que enseñaban la palabra. Ellos eran los que estaban trayendo el mensaje al pueblo. Y sabe que, mis hermanos, en este tiempo nosotros necesitamos tener nuestros oídos atentos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Con qué nos están entreteniendo el día domingo o el día miércoles cuando yo voy a la iglesia? ¿Qué es lo que están alimentando mi corazón? Porque usted necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Muchos venimos a la casa de Dios para escuchar lo que queremos, pero no lo que Dios quiere hablarnos. ¿Y cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Cuando yo miro Ezequiel capítulo 13, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, quiero leerles un pasaje allí. Ezequiel 13, versículo 22. Ezequiel 13, 22 dice la Biblia. ¿Le encontraron? 13, 22. Dice la Biblia, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartasen de su mal camino, infundiéndole aliento. El Señor está aquí hablándole a los maestros, a los pastores, a los líderes, que muchas veces nosotros estamos trayendo al pueblo un mensaje sencillo, un mensaje fácil,
un mensaje sin ningún compromiso, un mensaje que sea, gustoso a nuestros oídos. Y la Biblia dice que esto era lo que estaba pasando en el tiempo del Señor, cuando Él va entrando allí a Jerusalén. Dice la palabra que el pueblo venía disfrutando de su presencia, disfrutando las señales, disfrutando los milagros que el Señor había hecho, y venían gozándose. Dice la palabra que estaban contentos y estaban alabando a Dios con grandes voces por todas las maravillas que habían ¿qué? Visto. Pero había también un equipo de maestros, dice la Biblia, los fariseos en el versículo 39, pero algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, le estaban diciendo al Señor: dígale que callen, que dejen de manifestar lo que están manifestando, que dejen de enseñar lo que están enseñando, que dejen de hacer lo que están realizando. ¿Sí? Y muchos de ellos, pues, mis hermanos, pudo más los gritos de los fariseos que la misma presencia del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús lo primero que hace es que llora al ver la condición de la ciudad. Ayer nosotros teníamos precisamente esa caminata y Dios nos permite ver el panorama de muchos allí, observando, viendo lo que estaba pasando. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos estaban recibiendo una revelación de lo que el Señor quería hablarles? Sí, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él siente dolor por la ciudad. ¿Y por qué? Porque el Señor conoce, mis hermanos, un poco más adelante, usted mira en el versículo 45 y se va a dar cuenta por qué el Señor estaba llorando, cuál era la condición de esta ciudad. Versículo 45 dice que cuando Él entra al templo, cuando Jesús entra al templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, dice, diciendo: escrito está, mi casa es casa de ¿qué? Casa de oración. ¿Casa de qué? De búsqueda, de estudio de la palabra, de conocimiento de Dios. Pero dice la Biblia: mas vosotros la habéis hecho ¿qué? ¿Sabe que, mi hermano, Jesús, dice la Biblia, lloró cuando vio la condición? Puede imaginarte en este momento al Señor caminando hoy por estas calles de White Plains. Podemos imaginarnos hoy a Dios caminando por las principales calles de esta ciudad. ¿Cómo sería hoy el corazón de Dios? ¿Cómo piensa usted que el Señor actuaría al ver lo que hoy está pasando en nuestra nación, en nuestra ciudad, aún en nuestros barrios o en nuestra propia familia? ¿Cómo sería el actuar de Dios? Dice la Biblia que en aquel entonces Jesús lloró. Y muchos trataron de impedir lo que el Señor estaba haciendo. Y lo mismo está pasando hoy con muchos de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, que ha querido levantar su voz, que ha querido hacer algo, y como que se ha sentido intimidado para que no lo haga. Por su propia familia, por sus propias amistades, sus propios amigos, qué sé yo. Tratando usted de hacer algo, y han allí procurado callarlo. No lo haga. Esto no es para que usted lo esté haciendo. Eso le corresponde al pastor. Usted más bien trabaje, usted haga la parte suya. Mira, afánese por lo que tiene que afanarse. No, tranquilo. Usted solamente con ir a la iglesia el día domingo, ya usted lo hizo. ¿Sí? Y están callando las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en esta hora. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted hoy al ver la cantidad de almas que necesitan oír de Cristo, pero que por falta de conocimiento no lo saben? No saben cómo hacerlo. Y dice la Biblia
que cuando el Señor llega a la ciudad, Él lloró. ¿Sí? El Señor Jesucristo lloró. ¿Y sabe por qué lloró? Porque dice la Biblia que no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo en el que Dios les estaba hablando, en el tiempo en que el Señor les estaba ministrando. No lo conocieron. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hoy tal vez estemos pasando por ese mismo momento en el que muchos de aquel tiempo pasaron? No distinguieron quién estaba con ellos. ¿Qué estaba ocurriendo allí en ese momento? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo lloró. El Señor Jesucristo sintió dolor. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba escasa del conocimiento de Dios. Habían convertido la misma casa que Dios había escogido para que se predicase, para que se orase, para que se sanase al que estaba enfermo, para que se liberase al que estaba endemoniado, para que se hablase el verdadero mensaje de Cristo. Mi hermano, ¿sabe algo? El mismo mensaje que el Señor transmitió en aquel entonces es el mismo mensaje que hoy nosotros debemos transmitir. ¿Cuál es el mensaje que Jesús transmitió cuando Él caminó en la tierra? El mensaje de que Él salva. Ese mismo mensaje de que Él salvaba allá, es el mismo mensaje que Dios quiere que hoy nosotros como iglesia prediquemos. Vayamos por todos lugares diciendo que Jesucristo todavía tiene el poder para salvar. El mismo mensaje que Él le transmitió a sus discípulos es el mismo mensaje que hoy Dios nos sigue transmitiendo para que nosotros lo comuniquemos a todos los que nos rodean. Que Jesucristo salva y que Él sigue salvando. Amén. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar acá? Que en ese tiempo muchos vieron las señales, las maravillas del Señor, pero muchos no lo conocieron. Muchos no entendieron, muchos pasaron desapercibidos esa visitación del Señor Jesucristo. Y hoy pareciera que muchos estuviéramos pasando por lo mismo, ¿sí? Podemos salir y hacer diferentes clases de actividades, como de pronto preguntar, ¿cómo se sintió hoy en el culto? ¿Qué tal le pareció el culto hoy? Estuvo muy largo, ¿cierto? ¿Qué tal si hablamos con el pastor de que lo haga más corto? ¿Usted entendió el sermón hoy? Yo no entendí nada. ¿Qué tal si de pronto hablamos con el pastor de que cambie la metodología, la forma de hacer el servicio? Y a veces nosotros perdemos el tiempo haciendo cosas que no es las que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que podamos estar haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice que ellos no entendieron el momento de su visitación. Dice la Biblia diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo acá? Está diciendo es, si ustedes conocieran la oportunidad que hoy tienen al frente de ustedes. Pero muchas veces no lo entendemos. ¿Se acuerdan del mensaje hace 8 días en la mañana? ¿Se acuerdan de qué enseñamos hace 8 días en la mañana? De la vara de Aarón, de los 4. ¿Se acuerdan de las 4 cosas que pasaron en una sola noche? ¿Alguien me las puede decir? Reverdeció, floreció, dio fruto y dio almendros. Y saben, mis hermanos, que de esa enseñanza que el domingo se dio, pues yo ayer mientras caminaba por las calles decía, Señor, estamos manifestando lo que el domingo se predicó.
Señor, estamos reverdeciendo en esta ciudad y hoy declaramos, Señor, que muchos verán las flores de una iglesia que ha sido nutrida con la palabra del Señor. Padre, florece esta ciudad con el poder del evangelio del reino. ¿Sabe lo que estamos manifestando allí en las calles? Poder de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Pero mis hermanos, el Señor Jesucristo está llorando porque Él ve la condición de la ciudad. Y la pregunta es, ¿qué pasará si hoy el Señor Jesucristo comenzara a fundar una iglesia en nuestra ciudad? ¿Cómo sería el corazón de Jesús? ¿O cómo sería si el Señor en este tiempo estuviera y viera la condición de muchos lugares, de muchos pastores, de muchas congregaciones? ¿Cómo sería realmente el corazón de Jesús? Porque Jesús fue testigo de una forma poderosa mientras Él caminaba y mientras Él llegaba al templo. Dice la Biblia que vio las mesas de cambistas, cierto, de ministros, escuche, de hombres y de mujeres. Él vio allí que comercializaban las cosas de Dios, lo hacían en la casa, en donde era el sitio exclusivo para adorar a Dios. Allí lo habían convertido, dice la Biblia, en cueva de ladrones. Cada uno estaba comercializando con las cosas que cada uno tenía, y no había una verdadera adoración, no había ningún temor a Dios. Y por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo lloró por todo esto. Él sintió tristeza y Él les gritó y Él les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Nosotros como iglesia, mis hermanos, estamos llamados para predicar un evangelio que Jesucristo salva. Jesucristo, ¿cuántos creen que Jesucristo sigue salvando? Él todavía salva. Para este tiempo nosotros no podemos dejar ir una oportunidad que el Señor nos entrega. Tenemos que hablarles a ellos del plan de salvación. Tenemos que tener el corazón de Jesús. Tenemos que llorar como Jesús lloró. Si usted no siente el dolor por la ciudad, si usted no siente el dolor por tu familia, si usted no siente el dolor por ese niño, por aquel que está en las drogas, por aquel que está en la esclavitud del pecado, entonces nos falta decirle al Señor: Padre, dame tu corazón. La Biblia dice que Jesús lloró cuando vio la condición, porque no estaban entendiendo el tiempo de su visitación. Y mi hermano, ¿sabe algo? Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo nos ha puesto en esta ciudad para hacer testimonio a las naciones. Ayer fue una linda oportunidad para caminar y orar y mostrarle a todos los que estaban allí que realmente Jesucristo todavía está salvando para esta hora. Pero también podemos decirle a la gente que Jesucristo sana. ¿Cuánto lo creen? El Señor dice allí en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y que por sus llagas usted y yo somos sanados. Tenemos que predicar que Jesucristo todavía tiene el poder hoy para salvar. Yo lo creo. Yo lo creo. Que Jesucristo es el único que puede salvar al hombre. Y usted tiene que transmitir ese mensaje. Tiene que decirle a la gente que Jesucristo está para salvarlo. Tiene que decirle a la gente que Jesucristo está para sanarlos. ¿Cuánto creen que Jesucristo puede sanar para este tiempo? Él sana. Miren, hermanos, Jesucristo está todavía hoy listo para sanar. Cualquier dolencia, cualquier situación difícil, llévela a Cristo Jesús, pero usted tiene que creer. Jesús lloró al ver la condición de aquel pueblo que parecía
que nada había servido todo lo que él había hecho. Unos estaban allí muy concentrados en las cosas que no debían. Y por eso el Señor, dice la Biblia, que él comenzó a llorar porque no estaban entendiendo el tiempo de su visitación. Jesús todavía sigue, ¿qué? Salvando, sigue sanando. Mis hermanos, mire, ¿sabe una cosa? Yo creo en esta hora que Jesucristo todavía bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo lo creo. La Biblia lo dice. Juan el Bautista lo entendió. Juan el Bautista dijo estas palabras. Dijo, viene uno más poderoso que yo no soy digno, dice, ni siquiera de desatarle el cordón de sus zapatos. Dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y yo creo que en este tiempo Jesús todavía está para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y la iglesia necesita entrar en esa dimensión. El pueblo de Dios necesita ser revestido con el poder de lo alto. ¿Qué pasaría si hoy el Señor estuviera fundando una iglesia en nuestra ciudad? ¿Todavía lloraría como en aquel entonces? Viendo todos los mensajes que hemos recibido. Porque mi hermano, déjeme decirle algo, todo lo que es América Latina. Miren, nosotros como todos los que venimos de nuestros países, todo lo que es América Latina, todos nosotros venimos de naciones donde se puede hablar de Cristo, donde tenemos un conocimiento de Dios, donde tenemos, mi hermano, palabra. Mire, iglesias pequeñas, iglesias grandes. Tenemos la radio a disposición, tenemos la internet, tenemos la televisión. ¿Qué más nosotros le pedimos a Dios en este momento? Dios ha hecho tantas y tantas cosas. Usted no puede decir que nunca ha oído hablar de Cristo Jesús, porque sería mentiroso al decir que no. Pero la pregunta es, ¿y qué relación tiene con Él? Porque podemos decir como Job, de oídas te había oído. Pero podemos decir hoy, Señor, pero mis ojos hoy te ven. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo? Porque recuerde, Jesucristo no es religión, Jesucristo es una persona, Jesucristo es Dios. Y es a Él al que nosotros tenemos que aprender a conocer. Jesucristo todavía está salvando para esta hora. Jesucristo todavía está sanando para esta hora. Jesucristo todavía está trayendo un bautismo en el Espíritu Santo para esta hora. Yo estoy seguro que Jesucristo viene por segunda vez. Pero ¿estamos nosotros hablando ese mensaje? ¿O solamente estamos entreteniendo al pueblo con un mensaje solamente de prosperidad, de que todo le va a salir bien, de que no se preocupe, que usted ya la hizo, ya salvo siempre salvo, tranquilo, usted está bajo una gracia, puede pecar, puede fallar, puede continuar como está viviendo y tranquilo, usted ya es salvo, no tiene por qué afanarse, no tiene ninguna responsabilidad, ya lo hizo todo, lo logró? ¿Es ese el mensaje que nosotros queremos escuchar o queremos oír un mensaje que nos incomode, un mensaje que nos haga salir realmente del lugar donde estamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Jesús lloró de ver la comodidad del pueblo. Jesús lloró de ver lo que estaba pasando, que mientras muchos estaban perdiendo, ellos en el templo estaban comercializando el evangelio. Estaban haciendo sus propios negocios. Y mis hermanos, mire, ayer Dios nos mostraba mientras caminábamos por las calles, cuánta gente estaba allí deseosa de recibir un tratado, deseoso de que alguien le hablara, deseoso de que alguien compartiera. Y le preguntaba yo a Elena, que por primera vez estuvo con nosotros ayer caminando, la trajeron hace 15 días que llegó. Y ayer la inauguramos caminando por las calles de Weple. Y mi hermano, si doy gracias al Señor, escuche porque va a testificar de esto. Doy gracias a Dios porque Sandra Huertas trajo a la mamá a este país y está con nosotros. Y el 27 se van a bautizar. Amén. La hermana Janet Muñoz trajo a la mamita, está con nosotros también. Ella recibió a Cristo como Señor y Salvador y cada vez que viene, ella disfruta la presencia del Señor aquí congregándose. ¿Están entendiendo? La hermana Ángela llegó a su tía y dijo, tía, camine para la casa del Señor, allá es donde debe estar. Y la tía no se ha perdido un servicio. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos eso que están haciendo?
Cuando llega un familiar, lo primero que hacemos es a la casa del Señor, porque de aquí no se va sin llevar el mensaje de Cristo. O no, pastor, no, porque me voy para Manhattan, The Square. Y sabe una cosa, se van sin el mensaje de Cristo. Mi hermano, sabe una cosa, Elena, yo quiero decirte algo. Jesucristo te trajo para abrirte los ojos. Jesucristo te trajo para que conociera la verdadera familia del reino de Dios. Y Jesucristo te ama. Amén. No estamos aquí por casualidad. Jesucristo todavía salva. Pero yo tengo que creerlo con todo mi corazón. Y Jesús lloró precisamente porque ellos no entendieron, en otras palabras, la responsabilidad que tenían como pueblo de llevar el mensaje, de decirle a la gente que esta es la oportunidad que tenemos hoy para aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Están entendiendo? Mis hermanos, una vez que el Señor termine, escuche la travesía y llegue al lugar donde Él quiere llegar. Porque Dios está preparando un lugar para nosotros. El Señor está preparando un lugar para usted y para mí. Hay una mansión que Dios está preparando. Y una vez todo esté listo, yo estoy seguro que Dios va a elogiar. Dios va a elogiar a aquellos que estuvieron ocupados haciendo la voluntad del Señor. Un día usted va a escuchar la voz del Señor Jesucristo que va a estar diciendo: en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Un día usted va a escuchar esas palabras. Pero yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos acá, yo estoy declarando que un día usted la va a escuchar. Pero lo que no le estoy asegurando es, escuche, usted va a escuchar estas palabras, porque todos las vamos a oír. Pero el problema es, no sé si todos vamos a ser, escuche, puestos al lugar donde el Señor dice, porque Dios va a decir: en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, mucho vamos a escuchar esa palabra. El problema es cuánto vamos a decir: ahora en lo mucho te pondré. El pueblo no entendió el momento de la visitación del Señor Jesucristo y por eso dejaron ir una oportunidad tan grande. Cada uno estaba allí haciendo lo que le interesaba. Y la pregunta es, ¿usted qué piensa que al Señor le interesa en este momento? ¿Cuál es el mayor interés del Señor Jesucristo en este momento? Salvarnos. Salvarnos. Lo que más le interesa en este momento al Señor es que su vida esté siendo salva. Ante cualquier otra cosa que usted realice, que usted esté compartiendo el evangelio del reino, que usted esté hablando, que usted esté testificando, que usted esté diciendo a la gente. Mis hermanos, me decía la hermana Blanquita ayer, después de que salió, ella me contaba ayer un testimonio, que salió de la marcha, llegó a un almacén y allí se encontró con una señora y le testificó, y esta señora estaba tocada por el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, abra tu boca que Jesús la llena, el Espíritu Santo la llena. Abra, testifica, dígale. Este es el tiempo de hablar al pueblo. Escuche que todavía Jesús salva, que todavía Jesús sana, que todavía Jesús bautiza con fuego, que todavía Jesús está a punto, escuche, de regresar y levantar la iglesia. ¿Ese es el mensaje que estamos dando? ¿O nosotros solamente nos estamos conformando con nada? Jesús lloró por la condición de la ciudad. Jesús lloró por la condición de lo que estaba pasando en aquel entonces. Yo creo que si el Señor llegase hoy a levantar una iglesia en esta ciudad, ¿encontraríamos las mismas condiciones o cree usted que ya sería otro panorama? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Estaríamos viviendo bajo un panorama diferente al que el Señor Jesús vivió? La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia donde el Señor Jesús está, es una iglesia donde se escuchan mensajes en las que muchas veces no los queremos oír, pero es donde realmente hoy nosotros como iglesia tenemos que llevar.
un mensaje que nos incomode a salir y llevar la palabra. Si el Señor nos dio el domingo una palabra de que hemos reverdecido, de que hemos dado flores, de que hemos estado dando renuevos, pues mi hermano, vamos a poner en acción lo que hemos aprendido. Amén. Porque de nada sirve si Dios nos está hablando y no entendemos el tiempo de su visitación. No entendemos el mensaje que Dios nos está diciendo hoy. No lo estamos comprendiendo. Simplemente salimos y todo pasó. Fue un momento donde me sentí bien. Fue un momento donde me sentí rico. Fue un momento de ya decirle al Señor, le cumplí con mi deber. Sí, estamos muchos cumpliendo con un deber. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que como iglesia nos levantemos y le testifiquemos a la gente esas 4 cosas, esas 4 verdades. Número 1, Jesucristo. Número 2, Jesucristo. Número 3, Jesucristo bautiza con poder de Espíritu Santo. Y número 4, Jesucristo viene por segunda vez. Amén. Si usted le habla a la gente esas 4 cosas, va a hacer un gran trabajo en la obra del Señor. Amén. Vas a hacer una gran labor. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros estamos seguros que si el Señor viene hoy, nos vamos con Él? ¿Cuántos estamos seguros y convencidos que si el Señor nos levanta esta preciosa tarde, nos vamos con Él? Algunos dirán que no, pastor, porque toca ver el partido de la Colombia para que gane hoy. Jesucristo puede venir antes que juegue Colombia. ¿Está entendiendo? No, de verdad, mi hermano.